opinión diferente, pero hay una administración muy grande del Espíritu. Pero sí te quiero sacar de tu adormecimiento. ¿Y qué podemos hacer ustedes que me conocen como pastora? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos romper? ¿Qué piensan ustedes que puedo pedirles? A ver, alguno que conozca. No, acá hay alguien que está conociendo. Yo creo que no hace falta ni que lo pida cuando verdaderamente somos agradecidos y le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a aquel que vive. Palmas, palmas. Dale la gloria en esta viva iglesia. Levántate, despertate. Es día de victoria, día de fiesta. Las tinieblas retroceden, hay poder en su nombre. La mano de Jehová no se ha cortado, iglesia. No mi motivación es el poder de Dios que se desata cuando le alabás, cuando le adorás, cuando le exaltás, cuando da palma, cuando da grito de júbilo. Las tinieblas retroceden, da grito de júbilo. No escucho, da grito de júbilo, las tinieblas retroceden. Fuera, Satanás, no tenés poder, no tenés autoridad, no tenés legalidad. ¿Y cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden salir de su lugar a hacer un desorden santo y empezar a abrazar a aquel que está necesitado? Salí a abrazar, salí a ministrar. Hay alguien que está necesitando lo que vos tenés. Abrazalo, contenelo, te extrañé, te amo. Hay poder en el nombre de Jesús. Prepárate para la palabra, dispón a tu corazón. Prepara la atmósfera, pero algo tiene que pasar en esta noche. ¡Uy, Dios mío, mi alma te alaba, santo! Vamos, iglesia, sos portadora de reino. Abrazalo, abrazalo, ahí está el poder de Dios que se está desatando. Ahí está el poder de Dios que se está desatando. Algunos están volviendo a la casa, otros están gozando, otros están pidiendo perdón, otros están derramando la gloria de Dios. Oh, mi alma te alaba. Algo está pasando en medio de este abrazo. Hay muchos que hace mucho que no los veo. Gloria a Dios. Hay muchos que quizás son nuevos en la congregación, pero son parte de la casa. Para aquellos nuevos en la congregación, bendito sea su nombre, porque son hijos nuevos. Son esos pequeños en la casa que vienen y fueron engendrados en el reino. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba. Todavía falta un poquito más. Todavía falta un poquito más. Un poquito más. Ahí está, ahí está, ahí está. Salí de tu comodidad, vamos. Abrazalo, abrazalo. Este es el momento. Quizás no tenía familia, viniste cansado, viniste en desánimo. Pero en el nombre de Jesús, el amor de Dios está en la casa, roca de paz. Gloria, dale el aplauso. El amor de Dios está en la casa, roca de paz. Quizá fuiste abandonado, no tenía familia, pero Dios es bueno. Y acá te dio padres en la casa, te dio hermanos, te dio familia, te dio amor, te dio contención, te dio perdón. Oh, te dio nuevas fuerzas, empezó a sanar tu alma, a cambiar tu vida, a cambiar tu familia, transformar tu historia. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria. Santo eres, papá. Día glorioso, una reunión más. Pueden bajar acá las voces corales. No sé quién queda acompañando. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Gloria. Te adoramos, Señor. Qué hermoso es el Señor.
Nos preparamos en la semana, nos apartamos, el Señor nos aparta, oramos, nos entregamos, somos apartados. Pero viene el día domingo, gloria a Dios, bendito domingo. Viene el día domingo, viene el día de gloria, el día de fiesta, donde Él se manifiesta, donde ahí el poder de Dios se empieza a desatar. Fuimos guardados, pero había propósito, porque algo se desata en cada reunión. Mientras que nosotros nos apartamos para Él, nos separamos para Él, estamos orando, algo se está gestando en las esferas espirituales. Y de golpe venís, si alguien te abraza, y hay hermanos que me dicen: era la última vez que iba a venir, pero encontré al hermano fulano de tal, le di un abrazo y las cadenas se cayeron, le di un abrazo y la angustia automáticamente se cayó. Hay poder que se desata, no es en vano que estamos apartados para Él, separados del mundo, sin una gloria poderosa que se desata a través de tu vida, iglesia. Y mira el que tenés al lado, decís: vos sos la iglesia, decile. Vos sos la iglesia, decile. Y si vos sos la iglesia, ese poder se desata a través de tu vida. No sos poca cosa, sos la iglesia. Comprada a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Quizás nada para el mundo, pero gloriosos en el reino. ¿Cuántos le dan otro aplauso? Gloria. Si viniste desanimado, empezá a levantarte, porque no sos cualquier cosa, sos un hijo de Dios, portador de su Espíritu Santo, parte del reino para transformar la historia. Me gusta cuando hablan de los discípulos, cuando dice: estos que están trastornando la ciudad, bendito sea tu nombre, roca de paz, quien está trastornando la ciudad. Gloria al que vive, que te llamen loco, que digan que molesta el ruido, pero nosotros sabemos que estamos alabando a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Vamos a ir a la palabra, poderoso Dios, amén. Voy a estar predicando bajo el título: nunca te olvides de dónde Dios te rescató. Decile que tenés al lado: nunca te olvides de dónde Dios te rescató. Quizás es una reunión diferente, porque creo que el Espíritu nos está llevando a ser hijos agradecidos. Estaba en casa y el Señor me decía: están todos muy preocupados con respecto al dolor y con respecto al sufrimiento, y veo y recojo cada lágrima de mis hijos en una redoma y las llevo delante de mi presencia. Pero muchas veces mis hijos se están olvidando de mi dolor. Muchas veces están pensando en su dolor, pero se están olvidando de mi dolor. No se olviden que he sido crucificado, he padecido sin abrir la boca, para que vos hoy puedas ser libre. Oh, mi alma te alaba. Yo ya estaría dando un aplauso al Señor, porque estamos pensando en nuestro sufrimiento. Y Él me decía: se han olvidado de mi sufrimiento. He pagado a precio de sangre. Oh, mi alma te alaba. Y no solo eso, iglesia. Hoy estamos y seguimos quizás en pecado, y seguimos nosotros haciendo que su Espíritu Santo siga llorando. La palabra de Dios dice: no entristezcáis el Espíritu Santo. No solo son los sufrimientos que ha padecido en la cruz por cada uno de nosotros, y nosotros venimos preocupados porque tenemos un problema matrimonial, porque tenemos un problema económico, porque a lo mejor no se nos dieron las cosas como queríamos. Pero Él dice: están viendo su sufrimiento, pero no vieron el mío. No vieron mi sufrimiento. Se están olvidando de lo principal. Se están olvidando de que yo morí en la cruz del Calvario por vos y por mí. Y no solo eso, permanecemos como el pueblo de Israel. Viene la bendición, caemos en pecado, viene el levantamiento, vuelve nuevamente a caer en pecado, volvemos a levantarnos, y una y otra vez.
Pero la palabra de Dios dice, poderoso Dios, no entristezcáis el Espíritu Santo, iglesia, con el cual un día fuimos sellados. Poderosa fue la palabra del día jueves. Como nosotros traemos costumbre y diseño del mundo, decía el siervo Carlito, y la traemos a la actualidad, cuando hay un diseño de Dios diferente, un diseño que rompe las estructuras que teníamos de nuestra vieja manera de vivir. Por eso hoy la palabra es que no nos olvidemos de en donde Dios nos ha sacado. Y si nos sacó con un plan, nos sacó con un propósito para hacernos libres. Otra cosa también que podía sentir, que muchas veces cuando somos rescatados por el Señor, y a lo mejor podés sentirte una mujer, una princesa, un varón se puede sentir, un buen esposo, un joven quizás puede marcar la diferencia. Pero después somos tan espirituales que empezamos a juzgar a los demás de una posición de santidad. Y te vengo a decir que si estamos de pie y si sos una princesa, gloria a Dios, si sos un varón de Dios, alabado sea su nombre. Pero te vengo a decir que es pura gracia de Dios, porque si no, ¿dónde estaría si no fuera por la gracia de Dios? No sería una mujer ejemplar. Qué buena la pastora Ana. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Estaría perdida en el mundo, estaría perdida en el logo, estaría perdida en el mundo. Por eso, iglesia, no juzgues desde tu lugar de santidad, porque si hoy estás en santidad, porque hay un poder que te rescató y hay una sangre que te lavó, hay una gracia que se desató sobre tu vida. Y si hoy hay alguien que está caído, si hay alguien que está en el fango, si hay alguien que ha caído, que no lo mires con altivez juzgando, sino decir verdaderamente: de ahí me sacó Jehová, de ahí me levantó, de ahí me lavó, de ahí me hizo una nueva criatura, y es pura gracia. Oh, mi alma te alaba, es pura gracia, es pura gracia, iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor, porque somos santos, somos lavados y somos justificados, pero es por Él. No te creas que sos tan bueno, no te creas que sos el mejor marido, la mujer mejor, el joven más bueno del colegio, del trabajo, sino que verdaderamente el bueno Dios que te alcanzó con la gracia poderosa. Si hoy sos una madre ejemplar, gloria a Dios. Si sos un padre ejemplar, gloria a Dios. Pero nunca te olvides de donde Dios te sacó, porque de ahí donde te sacó es donde hoy te puso como vaso de honra, donde hoy vos podés decidir que la gloria de Dios descienda, pero que fuimos lavados por medio de la sangre de Jesucristo, y ahora limpio podemos ser santificados y llenos de su gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso? Gloria. Buenos Dios. Y voy a estar leyendo el libro de Amós 2:10. Nunca te olvides de donde Dios te rescató. Voy a estar leyendo la versión NTV y voy a leer el 10, la parte A, que sería la primera parte, y del versículo 11 la parte B, que sería la segunda parte del versículo. Espero, tengo la versión NTV. Cuando tengan me dicen amén. Y cuando no, se los voy a leer igual. Amén. Pensaban que se iban a salvar. No. Amós 2:10, la primera parte dice: poderosa palabra. Fui yo quien los rescató de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que puedas poseer la tierra de los amorreos. Continúa diciendo el 11, la segunda parte: ¿acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío?, pregunta el Señor. Yo no sé, pero esta palabra fue como un golpe poderoso cuando estaba leyendo el libro de Amós. Y vuelvo a leerte, y esta palabra es poderosa y es para vos, y va a haber una administración especial porque es para vos. Decirle que están al lado: esta palabra es para vos. Dice, y te dice a vos: fui yo quien te rescató de Egipto y los guió por el desierto 40 años para que puedas poseer la tierra de los amorreos. Y continúo leyéndote: ¿acaso puede negar esto, Israel, pueblo mío?, pregunta el Señor.
Es como te estaría diciendo, y si lees anteriormente, poderoso, ¿no se acuerdan de todo lo que hice por ustedes? Es una palabra poderosa, una palabra fuerte, porque el Señor te está recordando en esta tarde lo que Él hizo por cada uno de nosotros, porque muchas veces padecemos de una amnesia espiritual. Nos creemos que ya sabemos todo y empezamos a desanimarnos y a cansarnos y perdemos ese primer amor y no tenemos más ganas de venir a la iglesia y ya el hermanito no nos parece tan bueno y ya no está tan copada, dicen los chicos, la iglesia. Y lo que pasa es que empezamos a perder la memoria espiritual, nos empezamos a acostumbrar. Eso como un hijo se acostumbra a que el padre está. Es como que venís y te acostumbras a que todos los días hay pastores. Es como los hijos que se acostumbran que todos los días hay mercadería en la casa, pero hay un padre, una madre que se esfuerza para proveer, pero el hijo no se da cuenta. Y yo veía esta palabra y veía que muchas veces padecemos una amnesia espiritual y no recordamos verdaderamente de dónde hemos salido, de dónde Dios nos ha sacado. Y aquellos que quizás dicen yo no tuve una vida perdida y depravada, empecé a pensar dónde estarías si la mano de Dios no hubiera estado de tu lado. Tengo el privilegio de haber aceptado al Señor de muy jovencita y puedo decirte de todas me libró Jehová. Pero sí no puedo decir que hubiera sido libre si no hubiera estado en Cristo, porque una y otra vez el enemigo te pone tropiezo para que caigas y vos tengas la perdición y verdaderamente pierdas la salvación y el propósito de Dios en tu vida. Se va entendiendo, Él es el que nos rescató con un propósito. Hoy nos confronta muchas veces como el pueblo de Israel, pero yo te vengo a decir y que hoy tenemos que volver con corazones quebrantados delante de Dios y empezar a entender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Tenemos que entender y empezar a valorar de dónde verdaderamente nos sacó o dónde estaríamos verdaderamente si Él no hubiera salido a tu encuentro. Y hoy creo que Dios va a hablar fuertemente sobre este punto. ¿Dónde estarías, varón, mujer, si Dios no hubiera salido a tu encuentro? ¿Serías lo que sos hoy? ¿Dónde estarías? ¿Tendrías tu familia? ¿Caminarías en santidad? ¿Serías un buen padre, una buena madre, un buen hijo? ¿Hubieras salido de las adicciones? ¿Dónde estarías si Cristo no hubiera muerto en la cruz por vos y hubiera salido a tu encuentro? Es una noche poderosa para poder tener una administración especial de parte de Dios, porque lo que está hablando con respecto al pueblo de Israel, yo ponía el primer punto, la libertad en Cristo. Dios sacó a Israel de Egipto, pero esto es una analogía, ponía yo, de lo que Cristo hizo con nosotros. Egipto representa la esclavitud, pero Cristo representa la libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo representa la libertad, pero cuando está hablando de Egipto, está hablando de la esclavitud. Pero si nosotros fuimos liberados por Cristo, tenemos que aprender a andar como Él anduvo. Cuando hablamos de libertad, no hablamos de libertinaje, sino hablamos de un sometimiento a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? En Romanos 6:22 dice, ahora han sido libertados del pecado. ¿De qué hemos sido libertados? Del pecado. Cristo nos sacó del pecado, del mundo y de una esclavitud espiritual. Nosotros somos amos a quien nosotros nos rendimos. Nosotros cuando entramos a Jesucristo podemos decir Él es nuestro Padre y nosotros nos rendimos a Él. Pero hay algo terrible que a veces, por eso me gustaba la palabra del jueves, como el siervo decía que a veces traemos costumbre del mundo.
Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, venimos a la iglesia, aunque vengamos a todas las reuniones, nosotros vamos a ser esclavos del pecado si nosotros verdaderamente no empezamos a caminar en la libertad que Cristo nos hizo verdaderamente libre. Porque aquel que sigue con la misma actitud, aquel que sigue en pecado, aquel que se cree que tiene que caminar como el mundo camina, es esclavo del pecado. Y la palabra de Dios, cuando habla que los sacó de Egipto, yo mismo te saqué de Egipto, te está diciendo, yo mismo te saqué del mundo, yo mismo te saqué del pecado, yo mismo te saqué de la esclavitud, yo mismo te saqué de una esclavitud espiritual para que puedas ser libre de todas tus ataduras, del odio, del rencor, de los vicios, las maldiciones, las separaciones, prostitución, lo que fuera. Dale un aplauso al Señor, porque Él vino a hacerte verdaderamente libre. No somos más esclavos del pecado, iglesia. Libertad te llamó el Señor. Por eso, mi alma te alaba. Decía, yo mismo te saqué de Egipto. Y Él hoy dice, yo mismo te saqué del pecado, yo mismo te saqué de la esclavitud, yo mismo te saqué del mundo, porque había propósito, había diseño de Dios y había diseño de maldición de parte del diablo. Pero sin embargo el poder de Dios sale y se viene a tu encuentro, y alguien te invita, y alguien te dice, y alguien te da una palabra poderosa, y algo empieza a pasar en tu interior. ¿Qué es lo que está pasando? Que el poder de Dios se está desatando y está sacándote de la esclavitud, te está sacando de las tinieblas a la luz admirable. Dale la gloria, dale la honra y dale la alabanza. Debemos manifestar la libertad, iglesia. No solamente fuimos libres, no solamente fuimos liberados del pecado, ahora tenemos una nueva identidad de hijo. El Señor me mostraba que cuando nos saca del pecado nos da una identidad de hijo. Pero ser hijo no es solo un título, es una forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros somos hijos generalmente y luchamos en la carne por salir de las maldiciones generacionales, y a veces somos hijos de Dios y no representamos a Dios. Si nosotros somos hijos, tenemos que andar como Él anduvo. Si nosotros tenemos el ADN de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo en nuestro caminar, en nuestra manera de ser, en nuestro amor. Nuestros frutos verdaderamente tienen que hablar de Cristo, porque no se manifiesta Cristo por medio de nuestros dones, por medio de nuestros sueños, por hablar en lengua, sino que verdaderamente la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Entonces tenemos que caminar como hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Vivir en santidad, vivir en libertad, vivir como alguien que no es esclavo. Nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Decirle al que estás al lado, no son más esclavos del pecado. No repita los patrones viejos. Salí de ahí, ese no es tu lugar. Él te sacó de la esclavitud del pecado, te sacó de la muerte, te sacó, se llevó todo en la cruz del Calvario. Pero Él no te hizo hijo, digo yo siempre, para dejarte huérfano. Él no murió en la cruz, no te dio título de hijo para dejarte huérfano, sino en medio del proceso hay libertad, en medio del proceso hay contención, en medio del proceso no estás solo, hay alguien que te lleva de la mano, hay alguien que te guía, hay alguien que te enseña, hay alguien que te transforma. Por eso a veces decimos, y me ha pasado, hay cosas que ni siquiera había alcanzado a leer el pasaje bíblico y el Espíritu me guiaba a tomar decisiones, y después encontraba el pasaje y decía, wow, espíritu de sabiduría viene sobre tu vida. Empieza a darte convicción de pecado, empiezan a cambiar lo que haces, lo que pensás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a manifestarse, porque ya no sos huérfano. ¿Por qué? Porque sos hijo. Y decirle que tenés al lado, deja de vivir como un esclavo, porque sos hijo. Decirle, si todavía estabas viviendo en pecado, estás viviendo como un esclavo, pero Él tiene un propósito grande con tu vida. Hay algo poderoso que se desata. Dios manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí, para hacerte libre, para hacerte hijo. Y no es para que sigas viviendo en los patrones pasados, repitiendo historias, peleando de la misma manera, pecando como los mismos jóvenes, viviendo de la misma identidad
identidad que en el mundo, porque nosotros tenemos identidad de hijos. Tenemos que ser hijos diferentes al mundo, padres diferentes al mundo, esposos diferentes al mundo, esposas diferentes al mundo. Oh, aquellos que saben sujetarse a las autoridades, porque esto es ser hijo, iglesia, entendiendo que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Y cuando hablamos de hijo, iglesia, estamos hablando, y ponía como tercer punto, vivir en obediencia. Si verdaderamente entendimos que nos sacó de la esclavitud y entendimos que somos hijos, también vamos a ser obedientes. La palabra de Dios habla no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Eso fue uno de los pasajes más poderosos que Dios empezó a cambiar mi vida cuando era jovencita y podía leer, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo digo siempre de acá, siempre me impactó la gente con una gran memoria, porque yo siempre renegaba y decía: voy a ser la última que voy a ser usada. ¿Por qué? Porque no tengo memoria, Señor, me falta esto, me falta el otro. Pero sin embargo, Dios levanta, gloria a Dios, para humillar a los sabios. Y acá estoy, pero pude aprender que no era entender de memoria, era darle lugar al Espíritu, era ser hacedora de su palabra. Y empecé a enamorarme de Él, y empecé a caminar en Él, y empecé a ser obediente a su palabra. Y ya no importaba si lo sabía textual, pero había interpretado, se me había revelado. Mi vida había empezado a ser cambiada y transformada. Mi entorno empezó a cambiar. Mi familia empezó a cambiar. Porque pude empezar a caminar en ella y a empezar a activar el poder de Dios cada vez que mi boca proclamaba la palabra. Y no era cuando la tenía el entendimiento. Me frenó por años no tener el entendimiento intelectual de saber cada versículo textual. Pero sin embargo, cuando entendí la obediencia, iglesia, todo empezó a cambiar. Y si somos hijos, somos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres hay acá? Hay hijos que dicen todo sí, papá, y nunca hacen nada y nunca hacen caso. Son los más sumisos para el mundo, pero son los más rebeldes para los padres. Y me ha pasado quizás otros que se me han revelado como hijos y quizás fueron aparentemente más rebeldes. Pero después, cuando el Espíritu los tocaba, bajaban, quizás eran más obedientes que el que me decía todo que sí. No digas todo que sí, simplemente es obediente aunque no entiendas. Sé obediente aunque no comprendas. Si la palabra dijo que sí, es que sí. Se dice que no, es que no. Pero te vas a ganar el favor de Dios y el favor de los hombres. Dale un aplauso al Señor, porque hay favor de Dios para esta noche. Gloria a Dios. Juan 8:31. Freno porque ese pobre Caro la tengo a las corridas. Cada vez que copia mis prédicas va a 200 por hora, adelgazó como 5 kilos Carolina con mis prédicas. Padre, pastora, me dice. 8:31 de Juan. Dice: si ustedes obedecen, ¿de qué hablábamos? De la obediencia, vivir en obediencia. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que dice entonces? Si nosotros aprendemos los pasajes de memoria, si nosotros conocemos textualmente toda la palabra, vamos a ser sus discípulos. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Si ustedes obedecen mis enseñanzas. ¿Cuántos pueden decir amén? Si ustedes obedecen mis enseñanzas. Pero la obediencia a Dios lo que tiene, que te garantiza la victoria. Yo tengo una paz sobrenatural cuando sé qué hice y puedo entender cuál es el propósito de Dios. Y cuando logro escuchar la voz de Dios y saber que estoy en obediencia, la paz viene sobre mi vida. Porque sé que no hay nada que me pueda pasar, porque Él tiene pensamiento de bien y no de mal sobre mi vida. Tengo la seguridad y la certeza que Él está peleando por mí. Pero tengo mucho temor de Dios cuando tengo dudas y empiezo: Señor, mostrame el camino. Señor, ¿por dónde es? ¿Dónde querés que vaya? ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que predique? ¿Qué querés que aconseje? ¿Qué querés que perdone? ¿A dónde querés que vaya? Porque puedo entender que en la obediencia sos hijo, que en la obediencia hay respaldo, que en la obediencia
pase lo que pase, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al que vive. Si Dios te sacó de la esclavitud, no es para que vuelvas a lo mismo. Vicios, amargura, depresión, odio, rencor. Si Él te sacó, iglesia, de la esclavitud, no te olvides de dónde te sacó. No pierdas el primer amor. Él ya te sacó. Él te hizo libre. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra. El único que puede volver a abrir la puerta de la esclavitud sos vos. Él te hizo libre. Él tiró tus pecados a lo profundo de la mar, dice la Biblia, y nunca más se acuerda de ello. ¿Cuánto toman esta palabra? Gloria a Dios. El único, ten cuidado de ti mismo, el único que puede abrir la puerta y volver a permitir estar en esclavitud sos vos, iglesia. Pero pagó un precio. No te olvides de dónde Cristo te sacó. No repitamos los patrones del mundo. No repitas los patrones de tu familia. No te conformes. No importa si papá era el más bueno, pero era el más pecador. Luchá, sé libre. No importa los patrones de separación. No caigas en lo mismo. Despertate, iglesia, porque Cristo te liberó de eso. Amén. Romanos 12:2 dice: no vivan como vive todo el mundo. Wow. Parece que no hay que vivir igual que todo el mundo. Amén. Dice, no vivan como vive todo el mundo. Decirle al que tenés al lado. Los veo medio serios ya. No vivas como vive todo el mundo, decirle. Y dice la palabra, sean transformados por la renovación de su mente. Hay algo que tiene que ser transformado en nuestra mente. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Pero yo decía, Señor, no permitas que roca de paz se enfríe. No te acostumbres, no retrocedas, iglesia. No retrocedas, no cedas, no retrocedas. La palabra de Dios también habla que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque eso no agrada a Dios. Lo que vos alcanzaste, no vuelvas a abrir la puerta. Lo que vos alcanzaste a ser libre, no vuelvas a retroceder. Somos nosotros los que volvemos a abrir la puerta, porque verdaderamente nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora, que va aumentando día a día hasta que el día sea perfecto. Gloria a Dios. Y esa es la vida del cristiano. No retrocedas, iglesia. La vida del cristiano como la luz de la aurora, alabado sea su nombre. Punto 4. El desierto es parte del proceso, le puse. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se equivocó, iglesia. El desierto es parte del proceso. Decía el pasaje bíblico que leíamos, los guié por el desierto 40 años. Que dice, los guié por el desierto durante 40 años. El desierto habla de procesos. El desierto habla de proceso. Habla de situaciones difíciles. Habla de problemas. Pero si Dios no se equivocó, es parte del proceso. Decirle al que tenés al lado, hay momentos difíciles, pero Dios no se equivocó. Es parte del proceso. ¿Cuántos dicen amén? No fue un error del Señor, fue parte del camino. Decirle, no fue un error del Señor lo que te está pasando. Tu desierto, tu situación es difícil, tu situación económica, ese desierto, la palabra dice, y me gustaba porque dice que Él mismo lo guió durante 40 años. Entonces el Señor me está diciendo que Dios no se equivocó, porque Él te acompañó en medio de esa situación difícil, en medio del desierto. No te dejó solo. Amén. Cuando no tenía fuerza, Él te sostuvo. Cuando querías rendirte, Él te guardó. No permitió que te apartaras. No permitió que caigas ni a diestra ni a siniestra, porque Él estaba llevándote en medio del desierto. ¿Cuántos pasaron desierto? ¿Cuántos pasaron situaciones difíciles? ¿Cuántos pasaron circunstancias?
Pero podemos decir, la mano de Jehová estaba ahí. La mano de Dios me fortalecía. La mano de Dios no permitió que cayera. La mano de Dios me llevó aunque no veía cómo ni a dónde. Pero ahí estaba la mano de Dios llevándome en el desierto, dándome fuerza, sosteniéndome en los peores momentos, porque Él no se equivocó sino era parte del desierto. Yo ponía, no moriste en el proceso porque Dios estaba ahí. No moriste en el desierto. Dios no terminó con vos. Decirle al que tenés al lado, Dios no terminó con vos. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé cómo viniste, pero toma esta palabra, porque Dios no terminó con vos. Y hay una palabra poderosa que nos dice: si Dios está de nuestro lado, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. ¿Cuántos pueden tomar esta palabra y decir amén? Primera Samuel 7:12. No quiero soltar estos versículos y quiero dejártelo y no quiero cortarlos para que te los lleves como un tesoro. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Si hoy estás acá es porque el Señor te acompañó en el proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Hasta aquí Él nos ayudó. Tenés destino, iglesia, porque no solamente dice que lo acompañó en el desierto, sino que hay una palabra poderosa que continúa hablando y diciendo que lo llevaba para la tierra de los amorreos. No estás en el desierto, no te hizo libre por casualidad, sino decirle al que tenés al lado: tenés destino. Hay propósito para tu vida, iglesia. Despertate, porque este desierto que estás pasando no es cualquier desierto. No es un desierto más, no es un problema más, sino que tenés destino, porque los acompañó en medio del desierto. Pero no solo eso, sino que gloria a Dios los llevaba a la tierra prometida. Había un destino de gloria, como hay un destino de gloria para tu vida. Tenés propósito, tenés promesa, tenés destino. No estás donde empezaste, iglesia. Empezá a mirar y frená un poquito en esta hora. Y a pesar de ver todas tus debilidades, date cuenta que no estás donde vos empezaste. Yo ponía, mirá para atrás, solo mirando de la miseria donde Él te sacó, de todo lo que el Señor te perdonó, te sanó, te capacitó. No estás en el mismo lugar, iglesia. No estás donde empezaste, aunque el enemigo te quiera mentir que no cambias más, que nada cambia, que la situación es siempre lo mismo. Mentira del diablo, porque a mí me puede decir: y bueno, ahora está más vieja que antes, te acordás menos que antes las cosas. Pero gloria de Dios, cuando me paro y le digo: Satanás, no tenés autoridad, Satanás, retrocede. No estás en el mismo lugar, iglesia. Creciste, tenés poder, tenés autoridad. Hay destino de gloria para tu vida. No te dejes engañar por el enemigo, iglesia. No estás en el mismo lugar. No retrocediste, ni siquiera estás en el mismo lugar. Avanzaste, creciste. Con todas tus debilidades, tus ojos fueron abiertos. Hoy tenés la convicción de venir. Antes decías: ¿para qué ir a la iglesia? Esta gente está loca, vive dentro de la iglesia. Bendita locura. Bendita locura que nos sacó y nos transformó. Pero no te olvides de donde Él te sacó, porque ahí es cuando empezamos a ser esos hijos malcriados. Ese padre que se esfuerza, y los padres saben de qué hablo, y sobre todo los varones, ahora trabajan mujeres. Esos padres que se esfuerzan en gran manera, y los hijos ni siquiera se enteran del sacrificio de papá y de mamá. Y no valoran nada y se quejan, porque a mí a veces me decían los chicos: mi compañero tiene un celular, o mi compañero tiene una zapatilla de marca, y los míos no la tenían. Pero decía: esos padres están separados, pero vos tenés una familia, vos tenés una casa. Y había muchos que eran golpeados, esos hijos son golpeados, pero vos tenés una casa, vos tenés amor, vos tenés familia. Y muchas veces nos olvidamos de todo lo que Dios nos dio, y empieza un acostumbramiento, y venimos y renegamos: porque si te estoy sirviendo, ¿por qué me falta? Pero no te das cuenta que tenés casa. No te das cuenta que podemos tener la casa abierta. No te das cuenta que tenés pastores y obreros
que te aman, que te contienen. No te das cuenta que el amor de Dios está en la casa. No te das cuenta que Cristo te saneó tu encuentro y no le importó tu pecado, no le importó tu condición. No te das cuenta que te guardó. No, pero yo no era tan pecador. Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros venimos como que le estamos haciendo un favor al Señor, o pensando que le estás haciendo un favor a los pastores. Hoy vine, gloria a Dios, estaban acomodando la silla full. Ese es el lugar que ocupa la iglesia. No hace falta que tenga que decirle el que vino a tu casa, y bendigo y felicito a aquellos que lo estaban haciendo. No hace falta que tengamos que decirle, si venís y tu casa está desordenada, no le vas a avisar al vecino: vecino, me viene a limpiar mi casa. A veces me da gana a mí de hacerlo, pero bueno, el vecino no quiere venir. A veces le digo a la vecina, la anónima, a veces no quiere tampoco. ¿Te das cuenta, iglesia? Nos acostumbramos y tenemos en poco. Por eso el Señor me decía, vemos tanto nuestros sufrimientos y se olvidaron de mi sufrimiento. Ya estoy terminando. Y es como que hoy Dios te dice, literal, yo fui quien te saqué, yo fui quien te sostuve, pero el Señor te dice, yo no terminé con vos. Quizás es verdad que ves medio vaso vacío, pero sin embargo el Señor ve medio vaso lleno, porque Él comenzó una obra y es fiel en terminarla. Él no terminó con vos. Cuando más lugar le demos, cuando más lugar le damos al Espíritu, más fácil es el crecimiento y más rápido es el crecimiento espiritual, porque Él no terminó con vos. Pero dice Filipenses, el que comenzó la buena obra, Él la terminará, Él la perfeccionará. Y Dios empezó una buena obra en tu vida, en cada uno de los que están acá. Por poquito que hace que vengan, comenzó una obra en tu vida. Y Él es fiel en perfeccionarla, porque Él te ama, porque Él te sacó de las tinieblas a la luz admirable y te hizo hijo. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy no te voy a pedir que te pongas de pie. Sí vamos a entrar en un periodo de oración. Y yo creo que Dios tiene algo poderoso para volver a enfocarnos en Dios, a darnos cuenta de dónde nos sacó, a darnos cuenta cuán bueno es Dios, a empezar a mirar para nosotros mismos, para adentro, y decir, verdaderamente hubiera perdido mi familia, estaría preso, estaría tirado en una zanja, estaría en un loquero. Yo digo siempre, quizás ante tantas cosas que pasé, muchas veces digo, yo creo que hubiera ataques de pánico, porque uno quiere, a veces hay un escapismo, uno quiere escapar. Cuando yo desecho el diseño del enemigo, Dios me pone sobre principados y potestades. Amén. Yo voy a pedir que apaguen esa luz. Sé que no se puede apagar todo, pero yo quiero que el Espíritu ministre. Apagame esa luz. Allá, lamento que no tienen luz, pero igual cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Porque yo lo que quiero que hoy entiendas, que a vos te convocó el Espíritu Santo. No quiero quebrarme, pero quiero que entiendas que acá no hay mano humana. Por eso hoy no es te impongo la mano y no la mano poderosa de la pastora. No, me tocó la pastora y no, iglesia. Es tiempo que vos entiendas, como le dijo, yo mismo te saqué del mundo. Yo te llevé por el desierto 40 años. Yo te llevé a la tierra. Él quiere llevarte. Hay propósito y hay diseño. Pero no solo eso.
La misma palabra te dice: ¿puedes negar esto? Dice el Señor. ¿Puedes negar que tu vida empezó a ser cambiada y transformada? ¿Puedes negar que Él cambió tu familia, cambió tu carácter? ¿Puedes negar que si te morís tenés vida eterna? ¿Podemos negar lo que Cristo comenzó a hacer en cada uno de nosotros? Por eso acá hoy no es la mano humana. Si vos querés enfocarte en Dios, si vos te estabas enfriando, si a lo mejor estabas con los patrones del mundo, a lo mejor te habías acostumbrado a la presencia de Dios, a venir a la iglesia, acá hay liberación, a que abrazás a tu hermano, a que tu vida empezó a ser cambiada y ya te habías perdido ese primer amor. Yo creo que hoy es el tiempo donde Dios te dice: no te olvides de donde Dios te sacó. No te olvides de dónde estarías si yo no hubiera salido a tu encuentro. No te olvides lo que hubiera sido de tu vida si hubieras seguido en esa herencia familiar. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Mira los patrones familiares y te vas a dar cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios. Y muchos hoy, como puedo tener la honra, entre comillas, la gloria es para Él, de ser un ejemplo. No, porque tu testimonio, ¿qué te pensás que fue? No haberme olvidado de dónde el Señor me sacó. A mí me evangelizó un hermano de muy jovencita y él me decía: hay propósito, nena, me decía, hay propósito, vení, ayúdame en la escuela dominical. No, ni loca, pero solamente permanecí. Y cuando entendí el diseño de Dios, empecé a ver un cambio, empezó a ver una transformación. Pero tú